Muy buenas tardes, bienvenidas a esta sesión. Hoy vamos a abordar un tema bien especial que nos va a servir mucho para nuestras siguientes sesiones de trabajo. Denme un instante para compartirles la pantalla y comenzamos enseguida. Excelente, pues el tema del día de hoy es un tema bastante interesante porque es nuestro kit de herramientas. Son todas las herramientas que tenemos disponibles para que podamos trabajar de ahora en adelante. No son muchas, pero sí son muy poderosas y las van a ver ustedes su utilidad al paso de los días. Lo más importante de esto es que a partir de ahora no venimos a hablar ya más de teoría. Ahora venimos a explorar juntos todo el manual del universo. En nuestra inmersión de hoy lo que vamos a abordar es nuestro kit de herramientas de física cuántica y de manifestación consciente. Por eso, como lo mencionaba hace rato, eh, ya no vamos a ser espectadores sino observadores participativos. Vamos a ser agentes activos que vamos a poder participar activamente en toda esta danza de la creación de la realidad. Entonces lo más importante es recordar que siempre el poder de las cosas siempre ha estado en nuestras manos y lo importante es que lo utilicemos adecuadamente. Denme un instante para darle admisión a los demás compañeros. Y ahora sí, continuemos. Nuevamente retomando lo que hemos visto en sesiones anteriores, eh, el fundamento científico del tejido de la realidad es, para entender las herramientas que vamos a usar hoy, primero debemos entender el terreno del juego. ¿De qué se trata? La física cuántica nos ha mostrado que en el nivel más fundamental el universo no está hecho de cosas, sino de probabilidades y potenciales. Eso es lo más importante. En el campo cuántico no somos islas separadas, todos estamos inmersos en un campo unificado de energía e información. El campo cuántico o la mente universal es el océano del que emergen todas las partículas posibles y todo está comunicado todo el tiempo. El efecto observador, que ya hemos platicado varias veces sobre esto, el experimento de la doble rendija, este es el núcleo de todo. Las partículas subatómicas existen en un estado de tal vez o potencialidad, superposición. Hasta que un observador consciente las mira, entonces en ese instante las probabilidades colapsan en una realidad concreta. De todas esas posibilidades infinitas, se colapsan en una realidad concreta a partir del observador que las miró. Nosotros somos ese observador. Nuestra atención es el poder que las colapsa, que colapsa la onda de probabilidad en una experiencia concreta. Eso es lo más importante. Y finalmente tenemos el entrelazamiento cuántico, que son dos partículas pueden estar instantáneamente conectadas sin importar la distancia. Lo que le pasa a una, le pasa a la otra. A nivel holístico, esto nos habla de nuestra profunda interconexión con los demás y con el universo. Su estado interno se entrelaza y atrae experiencias resonantes entre unos y otros. ¿Cuáles son nuestras herramientas como creadores conscientes? La primera de ellas ya la hemos conocido y la hemos mencionado varias veces, la herramienta para la coherencia cardíaca y la resonancia. ¿Cuál es? Es nuestro recuerdo consciente y detallado de una experiencia de amor y gratitud auténticos. Recuerden, yo les he dicho, tienen que recordar, todos hemos tenido un momento así, por lo menos uno en la vida. Otros hemos tenido la fortuna de tener muchos, pero todos por lo menos tenemos uno. Un recuerdo en el que con toda claridad recordamos un instante de amor, que dimos amor o recibimos amor, y eso nos hizo sentir un sentimiento de gratitud auténtico. Eso es lo más importante. La segunda de nuestras herramientas, que ayer les compartí un material al respecto, es
nuestra herramienta para colapsar la onda, que es nuestro cuaderno de manifestación. En unos instantes vamos a hablar detalladamente sobre eso. La tercera herramienta, que ya hemos hablado mucho sobre ella, es la herramienta para la visualización creativa, nuestras visualizaciones diarias. Y la tercera herramienta, que es también una de las más importantes porque nos ayuda a la práctica, es la herramienta para el entrelazamiento consciente. Es decir, nuestro grupo o espacio de trabajo seguro. En este círculo de confianza en el cual podemos trabajar juntos sin temor y con toda la seguridad de que todo lo que se hará será para bien. Estas son las herramientas más importantes. ¿Cómo funciona y cuál es nuestra integración práctica de estas herramientas? ¿Cómo se usan? En realidad no es complicado, es un ritual simple que diariamente les puede tomar 10 minutos. Lo importante es que le dediquen la mayor cantidad de tiempo posible, pero por lo menos 10 minutos es suficiente para que ustedes empiecen a ver cómo todo esto va a tener un impacto real en las experiencias que ustedes están viviendo. Primero, hay que silenciar la estática, es decir, la coherencia. Para eso es que utilizamos nuestro recuerdo de amor y gratitud auténticos. Entonces, lo más importante es llevar nuestro corazón a la coherencia. ¿Cómo lo hacemos? En un lugar tranquilo, donde nadie nos interrumpa, nos podemos sentar, ponemos nuestra mano en el pecho, en el corazón, hacemos nuestros ejercicios de respiración y nos empezamos a concentrar en ese instante, en ese recuerdo de amor y gratitud auténticos. Ahorita estamos hablando de un recuerdo. Con la práctica ya ni siquiera van a necesitar recordar ese momento. Con la práctica van a ir identificando ese sentimiento de amor y gratitud auténticos, y cada vez que ustedes se sienten a hacer estos ejercicios ya se van a recordar esa emoción y la van a sentir en automático. Luego tenemos el segundo paso, es emitir la señal o intención. ¿Cómo lo hacemos? En un estado coherente leemos nuestra declaración en nuestro cuaderno de manifestación. En unos instantes voy a explicarles cómo funciona esto del cuaderno de manifestación para que lo puedan utilizar. El tercer paso es, ahora sí, ya estoy en un estado de coherencia, ya tengo claro en mi mente lo que quiero visualizar, lo que quiero manifestar, y entonces sí, hago mis ejercicios de visualización, precisamente para visualizar esa realidad, colapsar la onda. Con nuestra visualización lo que hacemos es que vivimos esa realidad ya manifestada. Nos dedicamos simplemente a sentirla. Esa es la finalidad del ejercicio de visualización. Y finalmente el cuarto paso es soltar y confiar. Es decir, esto que acabamos de enviarle al campo, lo soltamos, lo dejamos ir y sin preocuparnos en el cómo, simplemente nos dedicamos a disfrutar la experiencia porque ya sabemos que como lo lanzamos, a fuerza va a regresar. Eso es lo más importante. Siempre regresa. Eso es lo más importante. Ahora, me voy a concentrar un poco en el cuaderno de manifestación que les compartimos ayer algunas instrucciones. La finalidad del cuaderno de manifestación es que sea más fácil para ustedes y más claro visualizar qué es lo que quieren. Ayer una de ustedes me preguntaba, oiga, hermanito Moisés, yo tengo varios objetivos, varias cosas que quiero manifestar. ¿Cuántas me recomienda usted? La realidad es que cuando comenzamos todos tenemos muchas. Y precisamente ahí es donde nace la idea de hacer nuestro cuaderno de manifestación. Como se los comenté, el primer paso es hacer una lista donde yo escriba todas las cosas que quiero manifestar. Todas, sin importar el orden de importancia, ni el tiempo que me va a llevar, ni nada. Simplemente escribir todo lo que yo quiero. Y hago una larga lista de todo lo que quiero. Después, el segundo paso, con una pluma roja, yo voy revisando mi lista y voy preguntándome. En cada una de las cosas le dedico 1 o 2 minutos a reflexionar y hacer una introspección y preguntarme realmente, ¿esto de veras es importante para mí o no lo es? Y si la respuesta es que no lo es, con la pluma de color rojo lo tacho para quitarlo de la lista y me quedo solamente con todas las cosas que realmente son importantes para mí. Y entonces sí, ahora voy a hacer otro nuevo borrador
donde voy a tomar esa lista y la voy a ordenar, ahora sí, por orden de importancia, que es lo más importante para mí en este momento. El número 1 siempre le va a corresponder a lo más importante, y de ahí para abajo va a ir bajando el orden de importancia. Son cosas que quiero tener, que quiero manifestar, pero ya no son lo más importante. Entonces así voy a hacer toda mi lista, puede ser la cantidad que ustedes quieran, y de esa lista voy a tomar las 3 cosas más importantes de mi lista. Los números 1, 2 y 3 es lo que me voy a llevar a mi cuaderno de manifestación. El cuaderno de manifestación es un cuaderno muy especial que ustedes pueden comprar o pueden hacer, o pueden, si ya tienen uno que les gusta y es su favorito, ese puede ser su cuaderno de manifestación. Pero en el cuaderno de manifestación solo vamos a poner 2 cosas en cada hoja. Vamos a poner la lista de las 3 cosas que ya queremos manifestar por orden de importancia para nosotros. Y lo segundo es que abajo de esa lista de 3 cosas que en nuestro cuaderno de manifestación vamos a escribir con todo lujo de detalle, como ya lo hemos platicado en las diferentes sesiones que hemos hablado sobre visualización. Y junto con esas 3 cosas vamos a poner, después de esas 3 cosas, una declaración de agradecimiento. Pero ¿cuál es la intención de esa declaración de agradecimiento? Como ya lo hemos visto en la visualización, tiene que ser un agradecimiento que realmente exprese y conmueva lo más profundo de nuestro ser. Si es un agradecimiento que lo leemos y no nos hace sentir nada, pues no sirve. Eso no es un agradecimiento. Tiene que ser una frase o una oración que ustedes elaboren, donde ustedes, de lo más profundo de su ser, desde que leen la primera palabra y la última, realmente sienten ese sentimiento y esa emoción de amor y gratitud auténticos, de que realmente están agradeciendo que ya han recibido esas 3 cosas en las que se están concentrando actualmente. Y eso es lo que vamos a escribir en nuestro cuaderno de manifestación. Ahora, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? Conforme ustedes vayan trabajando y vayan haciendo sus visualizaciones y todos sus ejercicios diarios, van a empezar a ver cómo esas 3 cosas empiezan a cumplirse. Y una vez que se cumplen, las tenemos que ir quitando y actualizamos nuestra hoja de manifestación. Ahora nuestras prioridades van a ser otras nuevas cosas que tenemos de nuestra lista numerada. Entonces decimos, bueno, ya alcancé los puntos 1, 2 y 3, ya los tacho. Ahora voy por el 4, 5 y 6. Y así, la idea es que vayamos sustituyendo lo que vamos haciendo a lo largo del tiempo y volvemos a redactarlos con todo lujo de detalle, que podamos sentir la emoción de que se siente ya tener eso que queremos, y volvemos a escribir una frase de gratitud. Con el paso del tiempo ustedes lo van a notar, sus frases de gratitud van a ir cambiando y se van a ir volviendo más profundas, más expresivas, porque su ser interior, su ser espiritual va a empezar a tomar el control de todo eso, y entonces él les va a empezar a dar la inspiración de qué es lo que tienen que escribir, cómo van a dar gracias, a quién le van a dar las gracias, cómo expresan su gratitud para ustedes y con los demás, y todo ese tipo de cosas. Y lo más importante es que ustedes fluyan con todo eso. La realidad es que la física cuántica no es una teoría exótica, es la descripción operativa del universo, y ustedes por defecto, ustedes por derecho de conciencia, es decir, por defecto, ya nada más por el hecho de existir en este plano, son los operadores principales. Este kit es su interfaz, su consola de control. No estamos pidiendo permiso al universo para cambiar las cosas. Lo que estamos haciendo es ejercer nuestra inherente capacidad de colapsar con nuestras observaciones conscientes. Ya no estamos recibiendo lo que nos dan, lo que estamos haciendo es crear lo que ahora nosotros queremos que se nos dé en la realidad. La pregunta no es ¿funciona? La pregunta real es ¿qué realidad de las infinitas disponibles elijo yo observar, sentir y manifestar el día de hoy? La realidad es que el viaje comienza ahora con todo esto. Estamos aquí para guiarles en cada paso, pero la pregunta sigue siendo, ¿están listos para recordar quiénes son realmente?
La finalidad de esta sesión es dejar estos temas en este punto y ahora sí me paso con todos ustedes para escuchar sus preguntas, sus comentarios y por supuesto darles orientación o responder algunas preguntas que tengan al respecto para que podamos ir trabajando con estos temas ya de manera más profunda. Entonces, si gustan, me paso con ustedes y ahora sí, quien gusta comenzar para poder responder sus preguntas o sus dudas. Por favor, hermanita Laila, la escuchamos. Ay, ahora sí me cercioré que el micrófono esté prendido. Excelente. Gracias, hermanito, por todas sus atenciones, ¿eh? La caballerosidad ante todo. No, gracias a ustedes. Este es desde la clase pasada que dio en la escuela de desarrollo, me quedé con esta idea y es lo mismo hoy. Cuando usted dice, lánzalo al universo, la pregunta o el deseo, es como es literalmente como si de tu cabeza saliera y como un proyectil hacia el universo, o cuál sería la metáfora en este sentido, La, porque hay gente que dice, libéralo y olvídate y ya no vuelvas a pensar en eso. Pero cómo no, si mientras más lo piense, más lo voy a lograr. claro, mire, para eso precisamente nos va a servir el cuaderno de manifestación, pero ahorita vamos a hablar de la metáfora primero. Lo más importante es que ya que hizo su visualización y ya lo tiene, en esa visualización usted imagine que dentro de usted todos nuestro ser espiritual es como nuestro núcleo de energía en el centro de nuestro pecho, junto a nuestro corazón. Entonces, cuando usted hace esa visualización y ya lo vio, ya lo sintió, disfrutó esa emoción y siente ese sentimiento de gratitud auténtica, entonces imagine que ese núcleo de energía está emitiendo una onda de energía que se expande al infinito, así como las ondas de luz del sol se expanden por toda la galaxia. Así imagine usted que su idea, su visualización, la está enviando así a toda la galaxia. Y eso es soltar, ya lo enviaste al plano cuántico. ¿Cuál es la ventaja de eso y para qué nos sirve el cuaderno de manifestación? Usted está visualizando eso porque es algo que desea, es algo importante para usted. Cada vez que lo recuerde, ya no se concentre en cómo lo voy a lograr. Ahora concéntrese en yo ya lo mandé. Y la promesa del Padre Eterno es que lo que yo le envié me lo va a regresar. Entonces, si yo ya se lo mandé y él jamás me ha fallado a ninguna promesa que me ha hecho, es seguro que esto va a regresar. Y entre más usted se apegue a la idea de que es seguro que va a regresar, así como lo mandé, así lo va a recibir sin ninguna duda. Y para eso es para lo que nos sirve el cuaderno de manifestación, que muchas veces en la vorágine de las cosas, en la vorágine de la vida, de repente nos distrae una cosa o nos distrae otra o algo ocurre de emergencia y llama nuestra atención y el cuaderno lo que hace es recordarnos, espérate, concéntrate, recuerda que las tres cosas importantes para ti hoy son estas y que aquí incluso ya escribiste una oración de agradecimiento porque ya las tienes, entonces concéntrate en esa emoción de agradecimiento porque es como van a llegar sin ningún problema. Ujú. Le cuento que bueno, el año pasado estaba en otra escuela de alta magia al parecer, pero después no me acomodé mucho ahí. Pero sí hubo un resultado en sus técnicas de manifestación. Soñé mucho que me regalara, así yo decía, es que no tengo laptop, ¿cómo? Y no tengo dinero para comprar una laptop. Y en Navidad alguien me regaló, ¿no? Entonces en este año, al principio del año, dije, yo quiero aprender IA, yo quiero aprender, pero ¿cómo hago? No tengo para el curso, ya gasté en el otro curso. Y en eso conecté con el canal del hermanito y conecté con usted y literalmente no sé cómo le hice. Por eso le preguntaba lo del la metáfora, ¿no? Porque lo hice, pero sin ciencia y sin método y no supe cómo hice. Lo que Y pasa, no lo he podido hacer para otras cosas también, como usted menciona, importantes. claro, mire, básicamente lo hizo porque usted sintió la emoción, o sea, se concentró precisamente en esa emoción de gratitud y de agradecimiento auténtico porque ya tenía la compu
y la compu llegó. Entonces, la finalidad de todas estas herramientas es esa, es usted concéntrese en la emoción, en cómo se siente, cómo se sentía usted ya con su compu y que se sentía feliz y agradecida porque se la habían entregado y todo eso. Y así es como llegó la compu. Ah, ok. Ay, bueno, pues muchas gracias, hermanito. No, gracias a usted, hermana. Saludos, mis hermanas. Ahora sí, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, aquí aplica como con mis alumnos, cuando no hay dudas es que hay muchas dudas. Entonces, este es el momento de comentarlas, de platicarlas, de todo. Claro que sí, hermana Guadalupe, la escuchamos. En- Encienda su micrófono porque no la escuchamos. ¿Ya me escucha? Ahora sí. Pues, bueno, en mi caso personal, muchas gracias por la clase y tengo que empezar a hacer mi cuaderno de manifestación para empezar a llevar todos los pasos de la lista que nos mandó para manifestar y poner en orden o sea, lo que deseo. Ok. Miren, algo importante para lo que les va a servir el cuaderno también es que con el paso del tiempo nos ayuda a acumular energía. Conforme vamos viendo cómo todo lo vamos logrando, eso nos Exacto, ayuda. vamos teniendo esa seguridad. Exactamente, exacto, lo acaba de definir perfectamente. Vamos teniendo esa Ujú. seguridad y eso nos permite ir por más cosas o cosas más grandes. Con la práctica podemos conseguir todo. Realmente es algo fantástico. Y sabe qué, hermanito, por ejemplo, todas las cosas maravillosas que me han sucedido a través de mi vida, siempre es que lo he asumido. O sea, no lo pongo en duda, sino que lo asumo, lo doy Exacto. por hecho. Ujú, ujú. Y eso me funciona. Claro, esa es la clave. Eso es lo más importante. Y una vez que Ujú. lo damos por hecho, nos sentimos como si eso ya fuera parte de nosotros y es ahí donde... Exacto. Y como usted dice, sí se vive la emoción y se disfruta como diciendo, ah, sí, va a ser así, y me siento así, y ya estoy feliz. Y como usted dice, lo suelto, ya no estoy pensando en cómo va a llegar, cómo va a ser, a qué horas va a ser, sino sé que llega. Exacto, así es esa tranquilidad y esa paz de que dices, pues va a venir, no, Exactamente. no hay de otra. Gracias, hermanito. Perfecto, ahora sí, nuevamente hermana Laira. Gracias, hermanito. Pues aquí nuevamente nada más una duda que tenía en algún diplomado que ya había hecho de física cuántica aplicado a la medicina alópata y nos enseñaron de las dimensiones. Por eso yo la vez pasada le pedí que si nos podía mandar información confiable, como usted lo puso, del campo cuántico, porque ahí nos decían que campo cuántico unificado es la séptima dimensión. Mi pregunta es que si es importante esto de las dimensiones o realmente no hace la diferencia. Mire, realmente no hace la diferencia, porque nosotros somos los que nos movemos en las diferentes dimensiones. El campo cuántico es nuestra totalidad, es el cosmos en sí mismo. Ese es el campo. No, la totalidad, es decir, la fuente primordial. ¿Cuál es la fuente primordial? El Padre Eterno. Es así de sencillo, ese es el campo cuántico. Por eso lo que le mandemos siempre nos lo regresa, porque al final es un Padre amoroso, misericordioso, que nos ama y que siempre nos da lo que le pedimos. Entonces ese es el campo cuántico. Ahora, ¿cómo funciona esto de las dimensiones? El, todo esto es resultado de el cine y de Hollywood. El problema con las dimensiones es que ellos nos enseñaron, por ejemplo, Steven Spielberg, que es un excelente director de ciencia ficción, nos enseñó que cuando tú alcanzas la iluminación,
se abre un canal de luz, baja una palomita y te pone en la frente la palomita de Nike y a partir de ese momento tú eres súper poderoso. Pero la realidad es que no es así, que nos enseñó el Maestro Jesús. ¿Cómo llego yo a la dimensión del amor? Simplemente con el veo a otra persona y entonces en el momento en el que yo me ponga sus zapatos, lo comprenda y le muestre misericordia, en ese momento yo estaré subiendo a la dimensión del amor. ¿Cómo llego a la dimensión del perdón? En el momento en el que yo vea lo que está ocurriendo y primero acepte que en el universo las cosas no son personales. No me está pasando algo porque yo sea mala persona. Me está pasando algo porque es parte de la experiencia de la vida y seguramente a largo plazo voy a ver que esto me va a dar una lección que me va a ayudar a que mi vida sea mejor a largo plazo, por difícil que parezca. Y entonces ya nos situamos en la dimensión del perdón a través de la aceptación. Y así nos vamos situando en diferentes dimensiones, pero cambiar de una dimensión a otra, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno está en el trabajo y tienes un compañero de trabajo que siempre es conflictivo y tú dices, no, a partir de hoy lo voy a ver en gratitud y en armonía, ya no lo voy a ver en conflicto. Y uno llega y lo tratas en armonía y en gratitud, él no lo sabe porque no se lo decimos. Simplemente lo empezamos a tratar de esa manera y vamos a empezar a notar cómo con nosotros esa persona que era conflictiva empieza a comportarse de manera correcta. A lo mejor con los demás sigue haciendo un desastre, pero con nosotros empieza a comportarse de manera correcta. Pero ¿cuál es la clave? Que nosotros fuimos quienes nos movimos a la dimensión de gratitud y lo tratamos a él a partir de ese movimiento que nosotros hicimos. No esperamos que él se moviera. Nosotros nos movimos, nosotros actuamos y como consecuencia el campo cuántico, que ya se los he dicho, el campo cuántico siempre te va a devolver una respuesta. En consecuencia que nosotros nos movimos y empezamos a actuar así, esa persona sin que le dijéramos nada, solita empezó a cambiar con nosotros. Muchas veces esto lo vemos con los niños. Cuando uno en la casa tiene un niño que es berrinchudo y vemos que con sus papás es bien grosero y todo, y de repente a mí me ha ocurrido. Llego yo con mis sobrinos chiquitos y los agarro. Ah, vamos a la tienda, órale, vamos. Pero a mí no me vas a hacer ningún berrinche, yo sí te pongo tus nalgadas. Y resulta que a todos les hace berrinche, con todos patalea, pero al paso del tiempo conmigo se comporta, conmigo es atento, cuando yo estoy le obedece a su mamá, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué contigo sí hace las cosas? Ah, pues es que lo, yo no trato de que el niño cambie, lo que yo hago es cambiar yo. Y entonces cuando al plano yo le mando mi visión de ese niño actuando responsabilidad, de manera consciente, etcétera, etcétera, el niño en automático me va a resolver eso. Pero, pero ¿cómo funciona? Precisamente por eso hoy hablamos de interconexiones. En ese momento estamos interactuando muchos planos cuánticos, muchos universos al mismo tiempo. El mío, el de sus papás, el del niño, el de sus tías, el de sus primos, todos esos universos están interactuando. ¿Cuál es el que se manifiesta? Cuando yo estoy presente, se manifiesta el mío y entonces el niño se pone en frecuencia conmigo y se comporta. Pero cuando yo no estoy, él regresa a la frecuencia que tenía con los demás y se vuelve otra vez berrinchudo, grosero, travieso, etcétera, etcétera. Pero yo soy quien cambia, no cambia el niño, el que cambia soy yo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Yo lo, ese es el reto con las dimensiones que Hollywood nos enseñó que no. Por ejemplo, con el viaje al futuro nos enseñó que para pasar de una dimensión a otra vas a ver un portal de luz y entonces todo va a desaparecer y vas a aparecer en otro mundo más bonito. La realidad es que este mundo ya es perfecto. Lo único que cambia eres tú y la manera en la que tú te proyectas al plano. Y entonces todo lo de afuera se va a empezar a transformar a tu forma que tú te estás proyectando. muy bien, hermanito, pues muchísimas gracias. No, no tiene que agradecer, es un placer como siempre. ¿Alguna otra pregunta o alguna duda más que quieran que abordemos?
hermanita Mónica, hermanita Nesti, alguna pregunta o algún comentario que tengan. Hermano Manuel, alguna pregunta que tengan al respecto. Bueno, les voy a hacer una recomendación que a mí siempre me ha funcionado. Algo que yo hago con mi hermanita Mónica, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Ok. Yo siempre mis cuadernos de manifestación yo los hago a mano. Yo solito armo mis hojas, las encuaderno, diseño mis pastas, los dibujos que les voy a poner y les pongo hasta calcomanías y todo eso porque me gusta hacerlo. Pero sobre todo porque es un cuaderno que me va a estar acompañando todo el tiempo en los momentos más importantes. Entonces tiene que ser un cuaderno donde yo tenga una conexión emocional, espiritual, etcétera, etcétera. Por eso a mí me gusta hacerlo. Actualmente luego va uno a las librerías o a las papelerías y ya ve uno unas cosas bien bonitas que dice, ay no, pues me hubiera comprado está más bonito que el que yo hice. Pero cada uno tiene ahí sus opciones. Porque es importante que contemplen eso, porque la idea es que a partir de ahora ese cuaderno va a ser como su diario. Siempre tienen que estar trabajando con él porque tienen que enfocarse en lo que está pasando. La realidad, el mundo real, el mundo exterior, lo que tiene es la capacidad de hipnotizarnos. Si nosotros no utilizamos esa ancla que va a ser nuestro cuaderno de manifestación, la realidad nos absorbe y empezamos a vivir en función de la realidad. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que pasa con esta realidad? Que esta realidad, como durante mucho tiempo no la hemos hecho nosotros, otros la han hecho por nosotros y nos han llevado a pensar cosas que para ellos son importantes, pero que en la realidad no son importantes para nosotros. Lo que está pasando hoy con el fenómeno mediático del presidente Trump. Él lo que quiere es llevar al mundo a pensar a partir de cómo él ve el mundo, pero la realidad que vemos los demás es que el mundo ya cambió y no cambió como él quiere que cambie. El mundo ya está en otra sintonía. Les voy a poner un ejemplo. Política y económicamente, más que Rusia, quien está llevando actualmente el ritmo económico mundial es China. Pero el presidente Trump sigue necio en que los Estados Unidos deben ser la vanguardia del mundo y todos lo vemos y decimos, seamos honestos, hace 20 años dejaron de ser la vanguardia. China ha tomado ese papel y lo ha tomado con mucha fuerza y Rusia se quedó rezagada entre que dejaban el modelo socialista y no se supieron adaptar al modelo capitalista, se hundieron en una corrupción y en un montón de problemas sociales muy difíciles que perdieron esa dirección. Entonces ni Rusia ni los Estados Unidos son ya el poder hegemónico. Pero al presidente Trump le cuesta trabajo comprender esa realidad y entonces trata de forzarnos a los demás a ver una realidad como él la quiere, que es que los Estados Unidos siguen siendo la hegemonía, que son el fuente de la tecnología del mundo, que son el único país con dinero, que ellos deben ser la policía del mundo, que él debe ser el presidente del planeta Tierra y cosas de ese tipo que decimos actualmente, no, pues eso era la hegemonía de la Guerra Fría, pero ya actualmente pues ya vimos que esos modelos no funcionan. Entonces, lo que hace nuestro cuaderno es abstraernos de todo eso, de toda esa información mediática para ayudarnos a concentrarnos en lo que realmente deseamos. Y en esos deseos, precisamente la finalidad del cuaderno es que en esos deseos nos permite concentrarnos en las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud financiera, nuestra disciplina, por ejemplo, algo importante, el cumplimiento de nuestra palabra y nuestros acuerdos, muchas cosas que en los medios actuales los vemos y para la gente parece ser intrascendente, pero que son importantes para nosotros. Precisamente este cuaderno nos permite mantenernos en ese estado, recordar esas cosas, que la vorágine de los días no nos absorba y no olvidemos que había cosas importantes para nosotros que vamos a atender antes que la realidad externa. Y eso con el paso del tiempo nos va a dar práctica, como se nos decía,
que nos va a ayudar a enfrentar cosas cada vez más fuertes o más grandes o manifestar cosas cada vez más difíciles. Por ejemplo, si alguien me dice un día, oye Moy, ¿cómo puedo manifestar no sé, el sanarme de un dolor de cabeza? Entonces podemos hacer un ejercicio de visualización para que veas cómo se resuelve un dolor de cabeza y se te quite. Pero la gran ventaja de eso es que una vez que resuelves un dolor de cabeza, puedes resolver cualquier enfermedad, cualquier cosa, porque todo se resuelve de la misma manera y todo se resuelve igual. Un dolor de cabeza, un problema financiero, la pérdida de un empleo, la obtención de un nuevo empleo, comprar una casa, un auto, conseguir la pareja, todo se resuelve de la misma manera, que es tienes que buscar tu emoción auténtica de amor y gratitud, hacer la visualización con lujo de detalle de lo que quieres, como si ya lo tuvieras, identificar las emociones que te surgen, mantenerte en esas emociones la mayor parte del tiempo y en automático va a llegar lo que estás buscando sin ningún problema, en todos esos ámbitos. Precisamente por eso es que es tan importante. Sí, hermanita Mónica. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos, buenas tardes. Y pues, aquí tengo una pues aportación para la hermanita Laila. Ella ya es co-creadora desde que el momento que lo dijo y lo expuso, aún sin saber ella cómo hacerlo, ya lo estaba haciendo. Y pues la felicito porque de verdad, cuando yo empecé a escuchar todo lo que decía el hermano Moisés, también me di cuenta que también lo hacía yo sin darme cuenta. Y cuando lo empezó a comentar, dije, pues sí, tiene toda la razón, pero sobre todo cuando estaba en el trabajo y dice, y es que llega tanta gente que hasta nos mueve esa paz interna que tenemos, ¿no? Entonces, ahí cuando perdemos esa paz interna, decía yo, bueno, entonces aquí es donde yo me ponía, una vez una chica me dijo, oye, ¿cómo le hago para tener este empleo? Y le dije, ok, ¿qué te dijeron? ¿Qué tienes que hacer? Esto, el otro. Y me dijo cómo quería ella entrar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ahí en esta pregunta, ¿cómo? Y ahí vamos paso a paso. Le dije, y en esta pregunta, ¿cómo vas a contestar? Y me dice, no, pues para practicar esto, el otro, aquello, y sus habilidades y todo. Le dije, mira, espérate. Ahí no. Si tú dices eso, yo de entrada hasta aquí te dejo y me enfoco entonces en otro candidato. Aquí lo que tenemos que hacer es que tú tienes que dices que yo quiero entrar porque por esto, por esto y por esto. Ok. Le dije, entonces, tú te tienes que centrar en qué momento ya estás ahí y cuando vayas a hacer el examen, porque era a través de una grabación, ahora se usaba así. Entonces yo le dije, entonces tienes que hacerlo y si no lo vas a hacer así, pues entonces así como dice el hermanito, escríbelo. Y ya que lo tengas, te pones a leerlo tal cual, pero tú bien segura de lo que vas a decir. Y me dice, oye, pero es que espérame, ya es la segunda pregunta que me dices y es como si yo ya lo tuviera ese trabajo y como si yo ya estuviera trabajando ahí. Y yo, pues sí, así tiene que ser, porque si no, pues yo te digo, sabes que hasta aquí llegaste y ya. Entonces ella se quedó de a 6. Y cuando todo esto, usted ahorita me estaba diciendo su ejemplo, me acordé de todo esto y dije, pues sí, es que ya uno co-creaba y lo que la hermanita Guadalupe lo dice, yo al momento de que yo lo doy por hecho, pues ahí se ve la fe de la hermanita Guadalupe y de la experiencia que ya trae. Como siempre le he dicho, las personas de la tercera edad para mí son experiencia. ¿Y dónde radica todo esto? Pues en todo lo que han vivido y todo lo que han fluido y de tanto que ya han vivido, de tanto negativo, tanto positivo, que ya la hermanita Guadalupe ya está fluye, ¿no? Dice, yo ya lo doy por hecho. Entonces, así hay que hacerle. Pero, por ejemplo, yo tengo una duda, hermano Moisés. Cuando uno está manifestando, eh, yo lo hago solamente en meditación, pero si uno lo hace en vivo y a color, ¿se puede? Sí, por supuesto. Precisamente esa es la finalidad de los ejercicios de visualización, que ustedes se acostumbren cómo lo pueden hacer en vivo y uno precisamente si desarrollas la habilidad de ir por la calle de repente
y encontrarte a una persona desposeída y entonces poder hacer una visualización y darle una bendición sin decirle nada, simplemente, ya lo vi, ya vi lo que necesita y esto es lo que yo le puedo proveer, una bendición que resuelva esta situación. Y así con todo, de repente, a mí me ha ocurrido mucho aquí en la Ciudad de México, de repente voy en el metro y veo a alguna persona que tiene un dolor físico, que le duele su rodilla o tiene un dolor de estómago o lo que sea, y entonces los visualizo saludables y de repente ya hasta ellos mismos se sienten bien y cuando veo cómo sonríen digo, hiciste tu trabajo perfectamente, así es como se hace. Entonces, sí se puede hacer en vivo, pero lo importante es que practiquen, porque como ahorita te has concentrado a hacerlo en meditación, lo importante es que aprendas el método de cómo hacerlo sin necesidad de entrar en la meditación, cómo lo puedes hacer en vivo sin tener que hacer la meditación. Y que es muy positivo hacerlo en la meditación, pero también se puede hacer sin necesidad de entrar en un estado meditativo. Gracias. Hermanita Laila, ¿algún otro comentario? Pues no había hecho la pregunta, pero lo que me faltó decir es que la laptop llegó con todas las características, o sea, porque yo había visto unas, a ver, voy a ver cuánto vale, cuánto puede costar una que tenga tantos gigabytes, 1 terabyte por lo menos, para multimedia, para hacer pistas de sonido, porque pues como le dije, por mi carrera, que almacene muchas imágenes, y cuando llegó y era de 8 gigabytes con 1 terabyte, con un procesador pues mediano, pero suficiente, con una tarjeta por lo menos mínima, pero tarjeta de video. O sea, yo estaba como, es que sí, como llegó exacta, ¿no? La misma. Claro, observe lo siguiente, como lo decía la hermanita Mónica, usted fluyó con la experiencia, pero es lo que yo les he comentado en otras sesiones. Usted hizo sin que nos conociéramos, esto es lo fantástico de todo este asunto de los universos vibrando y interconectándose. Sin que nos conociéramos, ¿qué es lo que hizo usted? Yo les había sugerido el mismo ejemplo, pero con un auto, y les decía, cuando quieras un auto nuevo, vete a las agencias, visítalas, y ya que escogiste el auto que te gustó, abre la puerta, súbete, que te lo muestren, siente cómo se sienten sus asientos, cómo se siente prenderlo, escúchalo. Usted era lo que hacía, usted seguramente se fue a las tiendas, vio las computadoras y hubo un día, ahorita se va a acordar, hubo un día que dijo, esta es la que yo necesito. Y se fue. En ese momento, cuando usted dijo, esta es la que yo necesito, ahorita se va a acordar, seguramente sintió un calorcito en su pecho, una emoción de no te preocupes, va a llegar. En ese momento, esa emoción es, usted en ese momento lo soltó. Usted dijo, esta es la que necesito, la soltó al campo y entonces el campo le devolvió exactamente la que usted necesitaba. Pero usted sabía con toda precisión cuál era, no dijo quiero una compu, no, usted fue, buscó, las vio, comparó, vio rendimientos, qué capacidades tenían y entonces en un momento dado usted dijo esta es la que yo necesito. Y se abrió a la experiencia y fluyó con la energía y la energía le devolvió esa manifestación sin ningún problema. Pero eso es lo fantástico, como sin conocernos y platicar estas cosas previamente, usted hizo el proceso completo como lo hemos platicado en otras ocasiones. Así es, hermanito, ¿no? Y lo mismo digo, se lo digo al hermanito Manuel, en cuanto a la escuela o sea, en cuanto a la casa de oración, ¿no? También estaba perdida en el espacio. Y dije, pues, híjole, a lo mejor empecé a ver que daban las misas a partir de que apareció el nuevo papa de la Iglesia Católica, empezaron a transmitir todo online y dije, no, pues yo creo que debe de haber cátedras online, ¿no? Porque Claro, estoy lejos y entonces así es, estoy muy agradecida.
claro, todos en ese sentido, pues todos estamos agradecidos porque sí, el adaptarnos a esta nueva tecnología nos ha permitido pues poder llegar a comunicarnos con personas que no están tan cerca de nuestros entornos. Así es, hermanito Moisés. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues básicamente la finalidad de esta sesión era esa, el poder ver ya estas herramientas que tenemos y como lo hemos platicado en las sesiones anteriores, ahora lo importante es que ustedes se pongan a practicar. Pueden empezar con cosas pequeñas para que vean cómo van resolviendo cosas pequeñas o manifestando cosas pequeñas y poco a poco conforme vayan agarrando confianza van tomando retos cada vez más grandes y cosas cada vez más difíciles. Lo más importante aquí es no se claven en los sentimientos de culpa. O sea, si hay algo que no me resultó, una manifestación que no me resultó como yo quería, no es que no valgo nada, que no lo sé hacer, bla, bla, bla. No, no, no. Es simplemente aquí ya estamos en un campo de juegos donde si esto no te gustó hoy, pues mañana lo puedes manifestar diferente. Tú regocíjate en cómo se están manifestando las cosas, disfrútalas y mañana vuelve a crear algo más perfeccionado de acuerdo a lo que quieres manifestar y vas a empezar a manifestar todo tipo de cosas, pero no te sientas culpable si las cosas no te salen y no te tomes las cosas personales. Si algo no funciona, no es por culpa tuya, es tal vez lo que enviaste al campo no era lo suficientemente claro o necesitabas aterrizar esa idea todavía o tal vez que precisamente es algo que resuelve el ejercicio del cuaderno de manifestación. A lo mejor cuando lanzaste eso, días después te diste cuenta que ni era importante para ti y por eso pues no se ha manifestado. Eso es lo más importante. Les voy a poner un caso que a mí me tocó ver muy de cerca. Una persona quería aprender a bailar, entonces hasta en sus propósitos de año nuevo ponía que su propósito era aprender a bailar. Pero cuando veías cómo es su desempeño diario y su vida y su mundo, pues veías que en realidad ni tenía interés en aprender a bailar, ni era algo importante para él, ni nada. Pero lo puso porque pensó que eso le ayudaría a ser más sociable, pero la realidad es que no tiene ningún interés en eso. Entonces siempre pasaba el tiempo y nunca podía aprender a bailar, nunca. Aunque lo intentaba, no podía. Hasta que un día, cuando yo lo vi, yo le decía, oye, pero ¿de veras es algo importante para ti o lo estás haciendo porque a alguien más le interesa? Y fue cuando ya me explicó, no, pues es que a mí me gustaría hacer más amigos, entonces por eso tenía la intención de aprender a bailar. Y ya cuando vi a qué se dedica y sus aficiones, pues yo le decía, no, pues mejor vete al béisbol o vete a dibujar, qué es lo que te gusta hacer, etcétera, etcétera. Y ahí vas a conocer un montón de amigos y vas a hacer un montón de amistades que finalmente las hizo, pero reconoció que el aprender a bailar en realidad no era ni siquiera de su interés, entonces por eso le costaba tanto manifestar el aprender baile para integrarlo en sus habilidades sociales. Entonces lo mismo nos pasa con muchas cosas que queremos, que ya cuando las analizamos, cuando como dice una canción de rock española, la cosa pierde color cuando la piensas dos veces. Cuando te sientas y analizas tu lista de lo que quieres manifestar y lo haces con introspección, va a haber muchas cosas que vas a decir, no, pues la verdad esto ni me interesa. Pues táchalo, porque si no, cuando le dediques tiempo y no se manifieste, te vas a frustrar, pero la realidad es que ni te interesa. Entonces eso quítalo de tu lista y concéntrate solo en las cosas que son importantes para ti, que realmente las quieres manifestar. Perfecto, hermanitos. Pues si no tienen alguna duda o algún comentario adicional, podemos dejar esta sesión hasta aquí. Y en la tarde, a las 8, ya nos vemos nuevamente en la sesión de la escuela espiritual. Claro que sí, hermana Mónica, la escuchamos. Gracias. No, yo sí tengo muchas dudas. A ver, Ok. la de la telepatía, Ajá. esos son dones los que tenemos todos, todo lo que es la clarividencia, clariaudiencia, bueno, todos estos, pero yo no, bueno, ahorita usted mencionó algo cuando estaba exponiendo Ujú. que íbamos a contactar con un ser. Entonces yo dije, para que yo contacte con un ser, pues ni soy
medium, ni soy ¿cómo se llama? Hay el que dice que todos somos, pero no sé si lo seamos y también sea un don de todos. ¿Cómo le llaman? Que todos podemos Nuestro ser espiritual. eso dijo, con nuestro ser espiritual. Pero para eso yo tengo que estar marcada, bueno, yo pensé que era así, que tiene uno que estar marcado y que tiene que estar uno, pues, haber pasado las plantas con el maestro Jesús Cristo, pero Ok, aquí hay dos temas, son dos cosas diferentes y son dos temas muy fascinantes, pero ahorita se las voy a explicar. Todos los seres vivos, todos tenemos un ser espiritual, todos. O sea, nuestro ser físico es apenas una serie, es apenas una envoltura dentro de una serie que conforman todo nuestro ser. Una de esas envolturas es nuestro ser espiritual, pero es diferente a nuestro hermanito espiritual. O sea, nuestro ser espiritual es nuestro espíritu, el que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo físico, un alma, un espíritu, y nuestro espíritu tiene diferentes niveles energéticos. ¿Cuál es la función? Por ejemplo, nuestro cuerpo físico es este, que nosotros vemos, el que tenemos en el planeta Tierra. Es un cuerpo que le pertenece al planeta Tierra. El planeta Tierra nos lo presta temporalmente, por eso es biodegradable. Nuestro cuerpo no envejece, se biodegrada con el tiempo, pero no envejece porque lo que hace es volver al planeta Tierra. Ahora, nuestra alma es esa energía que le permite a nuestro espíritu controlar nuestro cuerpo físico. Es esa interfaz que lo que le permite a nuestro espíritu es controlar este cuerpo físico para que actúe o haga aquello que nuestro espíritu quiere o está buscando. Ahí es donde normalmente se rompe la conexión, porque la realidad, como se los comenté hace rato, nos hipnotiza en una serie de nos hipnotiza en una experiencia que nos hace olvidar que tenemos una conexión espiritual y que ese ser espiritual es quien realmente sabe lo que quiere, lo que nosotros queremos. Entonces, lo más importante es, el ser espiritual es una cosa, el hermanito espiritual es otra, como usted lo mencionó, para que tu hermano espiritual se comunique y todo contigo, necesitas una preparación y necesitas pasar a las plantas y que te marquen, etcétera, etcétera. Pero yo se los comenté, el diario de manifestación, donde van a notar cómo es su comunicación con su ser espiritual se vuelve más clara, precisamente es en la redacción de esas oraciones de gratitud, porque ahí ustedes van a empezar a ver como en las primeras a lo mejor suenan bonitas, pero no sientes nada. O sea, la lees y dices, no, pues esta ni me hace sentir gratitud, ni me hace sentir felicidad, ni amor, ni nada, pero se oye bien. Pero conforme vas agarrando práctica y soltando la pluma, cada uno de nosotros va a ir identificando un tipo de redacción que dices, cuando yo escribo de esta manera, me dan ganas hasta de llorar de lo feliz que me siento, que de veras siento gratitud de esto. Y es ahí cuando dices, ¿y quién escribió esto? Ah, pues es que aquí ya la comunicación con mi espíritu se está abriendo más y entonces ya empiezo a escuchar lo que él realmente quiere decir, cómo le gusta dar las gracias, qué es lo que hace. ¿Y dónde vamos a empezar a ver ese cambio todavía más profundo en nosotros mismos? Que de repente cuando ves a alguien y te nace darle un abrazo, sin la menor vergüenza, le dices, oye, ¿me dejas darte un abrazo? Te encuentras un viejo amigo y te nace darle un abrazo y sin pedirle permiso le das el abrazo y le dices, ay, cómo te he extrañado, etcétera, etcétera, qué gusto verte, etcétera, etcétera. Pero es eso, es que estás abriendo ya otra vez esa comunicación con tu espíritu, con tu ser espiritual. Y por eso les decía, en el cuaderno de manifestación, conforme vayan fluyendo, van a ir viendo cómo su redacción va a empezar a llegar a ese nivel que empiezan a escribir cosas muy profundas, a escribir oraciones muy profundas en la manera en que agradecen las cosas, y eso es precisamente su ser ya comunicándose, tomando el control de lo que están sintiendo.
A eso es a lo que me refiero. Ahora, la telepatía es otra cosa también bien interesante porque hasta ahorita hemos hablado de cómo cada uno lanza algo a su campo cuántico. Y como lo decía hace rato, hagan de cuenta que cada uno de nosotros es un universo en sí mismo. Y no, en la realidad son todos estos universos interactuando entre unos y otros. Pero sí podemos establecer canales de comunicación entre nuestros universos, que son esos fenómenos telepáticos. Ahorita les voy a dejar un ejercicio para que practiquemos en la semana, pero es el más famoso, uno de los casos más famosos, porque además está documentado y fue analizado científicamente, pues es el del doctor Gurdjieff y el doctor Ouspensky. Ambos eran dos psicólogos muy renombrados. Gurdjieff era francés y Ouspensky ruso, pero de repente ellos se reúnen en unos varios años para trabajar juntos en París y de repente el doctor Ouspensky tiene que regresar a la Unión Soviética y entonces los dos ya tenían una rutina y decían, mira, a tal hora, todos los martes a las 3 de la tarde nos vamos a sentar, nos vamos a concentrar, yo me voy a concentrar en ti y tú te vas a concentrar en mí, y entonces se conectaban y empezaban a tener conversaciones telepáticas, uno en París y el otro en San Petersburgo, en la Universidad de San Petersburgo. Y así empezaron a documentar sus pláticas, sus cartas, su comunicación. Y entonces la realidad es que así es como podemos hacerlo. Por eso les decía, les voy a compartir un ejercicio. Si quieren, piénsenlo. Y en la siguiente sesión establecemos una hora, un horario y un día, donde nos vamos a sentar todos y nos vamos a concentrar en una idea específica. Y entonces van a empezar a ver cómo vamos a poder sincronizar nuestras frecuencias y vamos a poder empezar a intercambiar información de esa manera. Y ya después con la práctica uno lo puede hacer en vivo, como decía usted hace rato. Pero en realidad esos no son dones, son habilidades que se entrenan. Lo que pasa es que durante muchos años que pensamos que nuestros únicos sentidos eran el tacto, el olfato, la vista, el oído, el gusto. Pero no, en realidad el ser humano tiene un montón de sentidos más que casi nunca los utilizamos. Uno de ellos es la intuición. Y la intuición va de la mano muchas veces con este asunto de la telepatía y la telequinesis y todas esas cosas. Entonces, pero la gran ventaja, que es lo que a mí me fascina, pues es que como yo he estudiado esas cosas desde la parte científica, pues he aprendido cómo ya no son un mito, o sea, ya tenemos un montón de experimentos científicos, de pruebas científicas que nos permiten aterrizar eso en metodologías que cuando uno la empieza a practicar, te sorprende de lo fascinantes que son y que no son cosas de magia, son cosas que se pueden hacer científicamente, pero requieren un entrenamiento, una práctica cotidiana y constante. Sí, sí me gustaría, para que la telepatía, entonces ahorita para que se pueda desarrollar hay que ponerse de acuerdo, pues aquí entre todos o con quien yo quiera platicar o tener esa cuestión telepática, ¿no? Exactamente, sí, Ok. eso es lo más sencillo. Vamos a dejar esta sesión hasta aquí y en la siguiente abordamos eso y organizamos bien un plan de trabajo para eso, para que ustedes también vivan esa experiencia y van a ver cómo es fascinante el intercambiar información unos con otros. Muchas gracias. Perfecto, pues entonces dejamos esta sesión hasta aquí y en la siguiente vamos a abordar ya temas muy prácticos y ya nos vamos a meter en estos asuntos. Les envío un fortísimo abrazo y en unos instantes les comparto la grabación de la sesión. Gracias, hermanito Moisés. Muchas gracias a Hola, ustedes. hermanito Manuel. Un abrazo. Un fortísimo Gracias. abrazo a todos. Bendiciones a todos. Excelente tarde. Al ratito que nos vemos en la clase. Claro, sin problema. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.